Todos soñaban con la casa de ese hombre, con su fachada que dominaba la llanura como una promesa cumplida, reboques blancos, tejas que guardaban sol, balcones que miraban al valle. Desde la plaza hasta el camino del río, la gente se detenía para contemplarla con la misma reverencia con la que se admira una estación de verano, perfecta, intocable, heredera de todas las envidias del pueblo. Sin embargo, cuando Elisa Braga la miró por primera vez, no vio el esplendor que fascinaba a los demás. Vio hendiduras en la luz, oyó el eco de pasos que jamás habían dejado huella, y sintió algo que la palabra más cercana no alcanzaba a nombrar: tristeza. Llegó a Campos Serenos en junio de 1924 con una maleta remendada que a cada sacudida del tren parecía contar una historia distinta. La ciudad la recibió con un viento que traía olor a tierra fría y a humo de la estación. Los andenes se veían más pequeños que en las cartas, y el reloj de la plaza, ese viejo reloj que nadie ofrecía nueva hora, marcaba la hora con una exactitud que a Elisa le pareció severa. Acompañaba la maleta un vaso de cerámica verde agrietado en un borde que había sido suficiente para contener los últimos sorbos de té que tomó en la cocina de Dona Perpetua la mañana en que se marchó de su casa en la ciudad. Su padre le había enseñado a mirar la veta, aquella línea, a veces minúscula, que atraviesa la madera o el mármol y que revela más de la pieza que un barniz reluciente. No era un saber de carpintero exclusivamente, era una manera de leer el mundo. La veta te dice si la cosa es solo bonita o si vive, solía decir Humberto Braga cuando en las noches frías de invierno le dejaba observar las manos del hombre dándole forma a una pata de butaca. Elisa había aprendido a buscar la veta en objetos, en costuras y, sin saber todavía por qué, en las casas. En la pensión de Dona Amelia encontró una cama limpia y una mujer que hablaba con la paciencia de quien ha visto venir y marcharse a muchas personas. La cocina de la pensión olía a café negro y a pan, y los huéspedes pronunciaban los nombres como si fueran hechos incuestionables. Bernardo Vale, decían, como quien enuncia un hecho geográfico, y añadían enseguida esa pizca de rumor que convierte la verdad en leyenda. El dueño de la gran hacienda aparecía en las conversaciones con el tono de una propiedad. Se hablaba de sus tierras, de sus carros, del cuidado con que arreglaba su jardín de rosas. Se hablaba poco de su voz o de sus ausencias. Su Faustino, almacenero de toda la vida, la miró con ojos que sabían medir lo útil y lo inútil, el talle justo para una costurera, la evidencia en las manos de quien cose para ganarse y dar calor. Hay trabajo en la casa de los Vale, le dijo, como quien ofrece una ruta segura en mapa conocido. Se busca a alguien que atienda cocina y órdenes del día. El hijo de la casa no anda en casa desde hace meses, pero no te preocupes por eso, el pago es decente. Gustavo, el conductor de carroza, un hombre con más historias que dientes, fue el encargado de llevarla por el camino de polvo hasta la entrada de la hacienda. Iban juntos, pues la maleta de Elisa no era grande, pero sí lo bastante para insinuar que ella volvía a empezar y que si fracasaba, lo haría con lo mínimo. En el carro, Gustavo dejó escapar una de esas frases que el pueblo convierte en rumor. Dicen que Bernardo todavía guarda la servilleta que Clara dejó en la mesa la última vez que vino. Elisa no sabía quién era Clara, pero al oír el nombre, su pecho se apretó con la lógica ajena del dolor. En algunas casas, el tiempo se queda pegado como polvo en el cortinaje. La finca se elevaba más allá de las llanuras, con setos que formaban líneas precisas y un portón que crujió como tapa de un gran libro cuando lo empujaron. La casa, desde cerca, era aún más impresionante que desde la distancia, paneles de madera oscura que reflejaban el sol, escaleras que conducían a un porche ancho y en todas partes un orden tan escrupuloso que dejaba poco sitio para la imperfección humana. Las ventanas, sin embargo, estaban cerradas. No por prudencia del tiempo, estaban cerradas como se cierran cajas de objetos frágiles. Y en ese gesto de cerrar, residía la primera evidencia de la tristeza que Elisa no supo nombrar hasta que puso la mano en el picaporte y sintió el frío que venía de dentro. Rodrigo Pais apareció entonces como quien aparece en los sitios en los que hace falta alguien que juzgue lo posible. Era el capataz. Sus manos eran callosas, sus botas fuertes, su hablar directo. No saludó con formalidades vacías.
miró la maleta, midió los gestos y dijo qué se esperaba de ella sin escamotear la verdad. Cocina y orden, habrá labores menores, sacar leña, mantener la despensa, la casa no es para locas, señor Vale es hombre de pocas palabras. Lo que Rodrigo no dijo, y que Elisa adivinó por cómo apretó el borde del chaleco, fue que la casa era un lugar vigilado, un territorio en el que los gestos se contaban y se medían. Sus primeros días transcurrieron como quien aprende a bordear un lago que nunca había visto, con precauciones y con sorpresa. Abrió la cocina como un médico, abre la tapa de un órgano, con respeto y poco ruido. Encontró cacerolas limpias y colmadas de polvo cuando las movió. Encontró paños doblados con la exactitud de quien no usa las cosas, sino que las preserva en vitrina. En la mesa central había una servilleta doblada con una puntilla fina que parecía esperar un regreso. Cuando, por la tarde, encendió el horno, esa caja de fuego doméstica que ella conocía bien, la casa dejó sonar por primera vez en mucho tiempo el lenguaje de la comida, pan amasándose, golpes de madera contra mesa, un olor que no era pompa sino esfuerzo. El primer pan que fabricó no fue un pan extraordinario, fue un pan que leyó la casa. Lo amasó con las manos de quien ha pasado hambre y calor, con dedos que reconocen la necesidad de entregar algo al otro para cobrar valor en el propio. Lo tapó con un paño que tenía el olor de su infancia y lo dejó crecer cerca de la ventana cerrada. Cuando por fin la abrió, no sin antes mirar alrededor, como quien teme ser vista en acto de profanación, una corriente de aire hizo bailar pequeñas partículas de polvo en la luz. Aquella ventana era, a su modo, la llave de la casa. Al dejarla abierta, el espacio expiró y volvió a inspirar. El pan salió con una corteza que crujió como si la casa misma exhalara un suspiro. Lo puso en la mesa y sin hacerse notar, dejó una rebanada en una bandeja que pareció preparada para alguien que ya no venía. Bernardo no apareció a vista de los demás cuando lo hacían. Su presencia se reducía a una suma de objetos que llevaba su nombre. Un sillón demasiado usado en un rincón blindado por una manta, un bastón apoyado en la tapiquería y cajas de cartas que nadie abría. Pero una tarde, mientras ella fregaba una olla y miraba por la ventana, lo vio al fin cruzar el corredor. Figura alta, manos escondidas en los bolsillos, mirada que evitaba los ojos. Caminó hasta la cocina como quien hace un gesto administrativo. Revisó el pan, tocó la corteza con un pulgar que no encontró el calor de hogar y no dijo mucho. La gratitud, si hubo, fue un gesto leve que no necesitó palabras. Ese gesto fue una grieta en la rutina de Bernardo y una puerta que se abrió para Elisa, no porque ella buscara conquista alguna o privilegio, sino porque su oficio, coser, amasar, cuidar, abría lugares donde la pompa encuentra fragilidad. La casa fue respondiendo a aquello con pequeñas señales. Una silla puesta junto a la chimenea, en la que antes nadie se sentaba, un libro dejado sin cerrar en una mesilla, el sonido de una radio doméstica que alguien encendía por la tarde para no escuchar el silencio absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas del pueblo se tensaran. Celinda Macedo, viuda de la familia del Molino y mujer que cuidaba su posición como si fuera un objeto de años, observó con despecho lo que sucedía. Para ella, la casa de Bernardo no era solo una casa, era un pedestal donde la sociedad recordaba quién pertenecía a quién. Su voz, cuando se alzó en la taberna, tenía esa mezcla de cuchillo y rumor que hace daño sin buscar arreglar nada. Una costurera en la cocina, eso sí que no lo había visto, dijo, riendo de una forma que no alcanzó a ocultar la amenaza. Después vendrá a formar costumbres y luego se formarán preferencias. Las miradas se convirtieron en historias y las historias en advertencias. Gustavo, siempre con una broma a mano, empezó a expresar su inquietud como quien pretende alivianar el peso del rumor. No vaya a ser que lo que abra no sea solo la ventana. Rodrigo, por su parte, cruzaba los pasillos con el ceño fruncido, más por el equilibrio social que por la cocina, y la tensión entre él y Celinda se volvió un hilo tirante en el tejido del pueblo. No eran actos violentos, eran palabras que empujaban con delicadeza hacia el vértice del conflicto. Mientras tanto, Elisa trabajaba con una precisión que no admitía notas altas. Hacía pan, cosía los dobladillos de las cortinas, repasaba los lazos de los cojines. Plantó la banda en pequeños tiestos y los dejó en la cocina, cerca de la ventana que ya no cerraba.
La lavanda olía a algo que parecía decir, dejaré memoria. La colocó junto a otros frascos con hierbas que nombró por su función más que por su belleza. Tomillo para el guiso, mejorana para el pan, hojas que rellenaron alacenas y que parecían devolver la casa a su tarea original, alimentar y encontrarse. Los pasos de Bernardo se hicieron un poco más frecuentes en la cocina. Al principio venía a controlar lo tangible, la sal, el pan, la lista de cuentas. Luego, empezaron a hacer visitas que se prolongaban como si algo en ellas pretendiera estirarse hacia la conversación. Habló de poco, de la lluvia que no llegaba a tiempo, de la cosecha. Cuando nombró a Clara, su esposa, lo hizo con una voz que se quebraba en la punta y se corregía antes de terminar la frase. Rodrigo, que conocía la historia del abandono, le dijo en una ocasión a Elisa en voz baja: «No busques reabrir heridas con vendajes nuevos. Hay que tener cuidado con la gente que aún calcifica el dolor». Elisa escuchaba esas palabras como se escucha una lluvia fina. No las rechazaba ni las aceptaba sin examen. Su respuesta, cuando la daba, era con acciones. Dejaba flores, aflojaba cortinas, preparaba el café antes de que amaneciera en un frío día de julio. Las cosas pequeñas fueron acunando la casa. El crujir de una escalera por la mañana, el olor a pan mojado en la mantequilla, risas contenidas que venían de la cocina como si fueran, de modo cauteloso, a probar la vida. En el pueblo comenzaron a recalcarse los límites. La idea de una costurera que no solo trabajaba sino que también cambiaba la piel de la casa incomodaba a muchos. Celinda intensificó sus presencias. Aparecía en la carretera con sombrero adecuado y preguntaba con un interés fingido por las labores de la mañanera, como quien toma pulso a una cuestión que ella considera de su competencia. Dedicaba luego frases a la gente que descansaba en la plaza con esa destreza de quien siembra inquietud con una sonrisa. Elisa no contestaba con palabras a los comentarios que surgían en la calle, prefería responder con lo que sabía hacer. Aún así, comenzó a percibir la mirada ajena como una presión que crecía hacia adentro. Se preguntaba a menudo, en voz quedada, si su presencia era un alivio o una provocación. Su pregunta más precisa y delicada fue la que una noche, frente a la ventana abierta, pronunció en silencio. ¿Puedo convertir su casa en hogar? No era una petición de afecto, ni una ambición de ascenso social. Era más bien una cuestión de dignidad. Transformar un sitio habitado por la pompa en un lugar que acepte la fragilidad humana. Esa pregunta empezó a agrandar la grieta entre la casa que todos soñaban y la casa que debía ser vivida. Hubo complicidades también. Dona Amelia, cada vez que enviaba un paquete de mantequilla o una pieza de ropa cosida, murmuraba a Elisa una frase que sonaba a aliento. «Haz lo que tu beta indique, niña. Si hay corazón, saldrá». Su Faustino la visitaba discretamente con sacas de harina y la miraba con una ternura que no tenía prisa por pronunciarse. Pero la presión social actuaba como un viento que aviva el fuego o lo apaga, según hacia dónde sople. En una tarde en la que la lluvia amenazaba con desatarse, Celinda tuvo el valor de acercarse a la casa. Lo hizo con pasos medidos y una voz que perseguía la sonrisa. «Dicen en la taberna que usted ha hecho algo que otros no se atreven a imaginar», le dijo a Elisa, como si le ofreciera una invitación y una advertencia. «No quisiera que la gente piense que en la casa de los Vales se hacen cosas impropias. Somos un pueblo que respeta un orden». Elisa la miró con la serenidad de quien ha medido calladamente los límites. No respondió con furia ni con sumisión. Dijo simplemente: «No busco lo inapropiado, solo busco que las cosas tengan uso». Celinda frunció el ceño, porque no era la respuesta que esperaba. Esperaba drama, lágrimas, renuncia. Se marchó con la sensación de no haber arrojado una piedra y con la sensación de que la piedra podría rodar sola. Las noches fueron acercando a Elisa y a Bernardo en la intimidad de la cocina. A menudo, él llegaba con las manos frías y las palabras encogidas. Ella ponía una taza de vino de naranja y dejaba que la casa sostuviera la conversación. El vino no era un recurso de seducción, era un gesto de hospitalidad. Una tarde, mientras el viento sacudía las enramadas y el reloj marcaba las horas con una tos seca, Bernardo tocó la mano de Elisa al tomar la taza. Fue un contacto breve, sin dramatismo, y lo sucedió un silencio que pesó más que cualquier palabra.
En ese silencio se adivinó el deseo de reparación y la duda sobre si era legítimo pedirla. Rodrigo miraba desde la distancia y en sus ojos se dibujaba una mezcla de alivio y alarma. Le había gustado la manera en la que Elisa trabajaba. Había notado cómo el rebaño de los trabajadores parecía más ligero, cómo la tarea común devolvía un gesto de humanidad, pero también percibía las consecuencias sociales. Había aprendido, en trabajos pasados, que el orden no se retoca sin riesgo. Por eso le pidió a Elisa, en voz baja, sin reproches, como quien entrega una recomendación, que cuidara su postura, que la gente no tenga que hablarte mal para alzar la voz. Le dijo, la vida aquí tiene muchas pequeñas reglas. Elisa lo escuchó con atención, y no porque aceptara un mandato, sino porque sabía que navegar entre afectos y normas era un oficio que exigía prudencia. Ella no quería ser la causa de rupturas, quería ser la causa de pequeñas curaciones. Sin embargo, la prudencia no siempre se mezclaba bien con la ternura que ella iba cultivando en la casa. Había días en que el pan le salía con una miga tan blanda que Rodrigo se permitía decir, casi en broma, «Hoy el pan está hecho de paz». Y Bernardo, sin levantar la vista del libro, respondía con un gesto de gratitud que sorprendía a la costurera más por su sinceridad que por su modestia. Con el paso del tiempo, la casa fue cambiando de manera casi imperceptible. El espejo del recibidor dejó de contener la imagen de un lugar impecable y comenzó a recoger reflejos. Un abrigo colgado con prisa, la mancha de una taza en el borde de la mesa, un trozo de cuerda que marcaba la marca del trabajo cotidiano. Las cortinas, que antes se mantenían cerradas como si fueran telas de luto, se agitaron con la entrada del aire y dejaron al descubierto la luz que, contra todo pronóstico, entraba a la casa con ganas de quedarse. No obstante, el pueblo no olvida con facilidad lo que considera su orden. Los murmullos crecieron en intensidad y se convirtieron en algo que Elisa empezó a sentir en la espalda, como si alguien la mirara cuando no era necesario. Muchos la defendían en voz baja, otros la criticaban en alto. Celinda, creyendo defender lo que el pueblo le había otorgado como suyo, intensificó su campaña de opinión. Visitantes que llegaban a la iglesia encontraban su lengua afilada y las palabras corrían de casa en casa como un veneno que altera la costumbre. Una jornada culminó en la que Elisa, tras encontrarse una nota anónima dentro de la despensa, una hoja doblada con la inquietud escrita como reproche, comprendió que su presencia había desencadenado algo mayor que ella. La nota no tenía firma, solo la intención, no eres de aquí, no lo compliques. Fue una frase pequeña que se pegó al borde de sus días como una telaraña. Se sentó frente a la ventana de la cocina, miró la lavanda que apenas comenzaba a florecer en los tiestos y dejó que la pregunta que la había guiado desde que llegó hiciera su trabajo. ¿Puedo convertir su casa en hogar? No encontró una respuesta que fuera un sí rotundo. Tampoco encontró un no absoluto. Encontró, en cambio, la claridad de su propio límite. Entendió que, aunque la casa parecía necesitarla, no quería ser la chispa que rompiera la armonía social del pueblo. Sabía que quedarse podría acarrear yermos de malentendidos para quienes la rodeaban. Sabía también que partir sería hacerse menos a sí misma. La honestidad con la que se había movido en la casa le exigía una decisión que ya no pertenecería solo a su oficio, era una cuestión de integridad. Esa noche, con la lámpara de aceite encendida y la casa respirando a su ritmo nuevo, Elisa escribió una carta. No fue una carta de reproche ni de lamentación. Fue un texto breve, de pulso decidido, donde dijo quién era, qué había intentado y por qué creía que su presencia, por noble que fuera, podía volverse causa de daño. No la envió al viento. La dejó sobre la mesa, junto al pan y a la taza que Bernardo había tocado la tarde anterior. La firmó con su nombre y la dobló con cuidado. No eran palabras de abandono, eran palabras de compostura. Al amanecer, decidió que se marcharía. No fue una decisión impulsiva. La pensó como quien remienda una prenda antes de devolverla a su dueño. Avisó a dona Amelia con un abrazo que no buscó consuelo.
y a seu Faustino le dejó una jarra de pan como pago de agradecimiento por la harina que había traído. Rodrigo, que la vio empacar, la miró con la misma seriedad que le había recomendado Prudencia. No le pidió que se quedara. Le ofreció, en silencio, su mano si algún día necesitara tomar el camino. Salió por el portón de la casa cuando la niebla empezaba a levantarse. El paisaje parecía hecho de acuarelas, los contornos se diluían y los sonidos se quedaban en la distancia como promesas. Colocó la carta en la maleta, bajo el vaso verde que ahora le parecía minúsculo testigo de su paso por aquel lugar. Al cruzar el camino de piedras, oyó detrás de sí el golpe tenue de una puerta que se cerraba. No supo, en ese instante, si era la suya o la de la casa. El pulso le marcó la temperatura de la decisión. Cuando llegó a la entrada del pueblo, se detuvo. Miró hacia la casa de Bernardo, donde las ventanas, vistas desde lejos, parecían ahora menos imponentes y más frágiles. No había triunfo en su mirada. Había una mezcla de pena y esperanza, como quien deja en la mano de otro una semilla esperando que, con tiempo y cuidado, germine. En la maleta sentía el peso de lo que se iba y de lo que dejaba atrás. Una lavanda que ya olía a memoria, un paño con la marca del horno, una carta con una verdad que sería leída más tarde. Alguien en la plaza la llamó por su nombre. Dona Amelia había salido a verla partir y sin palabra grandilocuente le entregó un pañuelo y una pieza de pan en un trocito de tela. Donde haya casa, haz hogar. Donde haya vida, haz compañía, le dijo, como si supiera que esas eran las únicas cartas que valían la pena dejar. Elisa respiró hondo y su pregunta, la que había cargado desde el primer día, se quedó colgada en el aire, sin respuesta final. ¿Había hecho bien al marcharse? ¿Sería su ausencia un alivio o una derrota? Caminó hacia la estación, con la niebla en las botas y la maleta en la mano, sin prisa, sintiendo cómo cada paso era tanto un acto de huida como una promesa a sí misma. En la cocina, la ventana que ella había abierto quedó una vez más mirando al valle. La casa, que ya había mostrado señales de respirar, se quedó con ese gesto suspendido, abierto, pero sin certeza. Por un instante, alguien se apoyó en el marco de la puerta. No fue una voz alta, ni una sombra definitiva, solo el rumor de unos pasos que volvieron a contenerse. La historia que había empezado con una costurera, un pan y una lavanda, no se iba a cerrar con un solo movimiento. En la estación, mientras esperaba que el tren dejara de soltar vapor y emprendiera su carrera, Elisa pensó en la veta de la madera que su padre le enseñó a leer. Si la veta estaba viva, la pieza no podía ser solo exposición, debía ser usada. Y si la veta era humana, implicaba paciencia. Guardó aquella imagen como quien guarda un mapa. Sabía que no se trataba de victoria o derrota, sino de tiempo y de escucha. Subió al vagón con la misma calma con la que había abierto la primera ventana en la cocina, con respeto por lo que dejaba y por lo que quizá, algún día, tendría que volver a mirar. El tren dejó atrás el humo y el silbido, y con cada kilómetro que separaba a Elisa de Campos Serenos, la silueta de la casa de los Vale se iba volviendo una mancha entre las colinas. No era solo la ausencia física lo que la acompañaba, era la sensación de una tarea sin terminar, como una costura que queda a medio punto. Miró el vaso verde que había colocado en la maleta, lleno ya de memoria, y sintió que algo en su pecho se quedaba en aquella cocina, en la ventana que había abierto con tanta delicadeza. No le cabía en la conciencia la seguridad de haber hecho lo correcto, solo la quietud de haber elegido con verdad. Los días que siguieron en la estación y en la ciudad fueron de pequeñas rutinas. Entregar algunos encargos de costura, remendar un delantal aquí, coser un forro allá, escuchar cómo la gente hablaba de lo que se había ido quedando en el valle. Circulaban nombres como hojas al viento, la costurera de Bernardo, la joven que trajo aroma de pan, la que se marchó sin buscar pelea. Había quienes la miraban con curiosidad, con respeto y con esa distancia que tiene quien, como espectador de una obra, no quiere participar del desaliento ni del triunfo. En la casa, las cosas no se quedaron inmóviles lo bastante como para no mostrar su ausencia. Las mañanas llegaron y no encontraron al principio la jícara de café que Elisa solía dejar lista. La mesa presentó una huella reciente, una marca redonda en el barniz que nadie limpió a tiempo. La lavanda en los tiestos recibió lluvia, pero nadie la regó con la regularidad de sus manos.
Las puertas volvieron a cerrarse antes de tiempo, y por la tarde, un silencio distinto ocupó los corredores, un silencio que sabía a pérdida pero también a espera. Rodrigo fue quien abrió por fin la despensa una tarde de trabajo. Había ido a comprobar una partida de sacos de harina que seu Faustino había enviado por equivocación para la casa, y entre el papel arrugado y algunas latas encontró una hoja doblada. Su nombre no estaba. La caligrafía era clara, firme, y contenía la limpieza de quien sabe hacer las cosas con exactitud. Rodrigo leyó y no leyó. Sus ojos iban de línea en línea, y su rostro se fue aflojando en un gesto que no era exactamente pena ni alivio, sino una mezcla de las dos. No era su costumbre husmear en los papeles del señor. Sabía que había límites que debían respetarse, pero el sobre había quedado a la vista, casi como una pieza que reclamaba ser mostrada. Pensó en Elisa dejando la carta sobre la mesa. Pensó en la manera en que ella doblaba las servilletas, en cómo había colocado la lavanda. Pensó en la honestidad que había mostrado y en la posibilidad de que su ausencia no fuera la solución. Guardó la carta en su bolsillo cuando el viento azotó la puerta como si quisiera reclamarle acción. Aquellos días, Rodrigo sopesó palabras como quien calcula el peso de la soga que puede salvar o asfixiar. No era hombre de muchas frases indolentes. Si intervenía, sería por deber más que por espectáculo. Sabía que Bernardo no era un hombre de declaraciones improvisadas. Sabía también que, para detener a Elisa, no bastaba con un gesto grandilocuente. La propia carta decía verdades que merecían ser escuchadas en voz alta y con calma. Así que, después de poner orden en la alacena y de mirar el jardín donde la lavanda empezaba a hacerse más azul, Rodrigo se encaminó hacia la sala donde el señor Vale pasaba las tardes envuelto en una manta que parecía haber memorizado su forma. Bernardo leyó la carta en la oscuridad de la sala, junto al fuego que no lograba devolverle calor. Las palabras de Elisa eran sencillas, sin reproche, sin súplica. Describían lo que había hecho, por qué se iba, y la pena de causar mal en un pueblo donde la costumbre pesaba sobre los ánimos. Bernardo sostuvo la hoja con dedos que no temblaban al principio, y luego dejó que su piel se recorriera por un estremecimiento que no pudo detener. Clara apareció entre las líneas de la carta como una presencia huida, y por un segundo, Bernardo sintió que la casa le concedía, por fin, permiso para mostrar su fragilidad. Calló varios minutos tras terminar de leer. El fuego pareció más vecino en aquel silencio, pero su calor no incidía en el interior del hombre. Pensó en la servilleta olvidada, en la taza cuyo borde había tocado antes. Pensó en el pan que dejó Elisa encima de la mesa como si se tratara de una ofrenda doméstica. Fue un pensamiento modesto, apenas una certeza. La casa se había avivado por acciones que él mismo no había sabido cultivar. Y comprendió algo que le abría una herida antigua. Había confundido protección con encerramiento, cuidado con vigilancia. Había protegido objetos, no personas. Llamó a Rodrigo con la voz seca. «Ve a la estación», dijo sin añadir más. Rodrigo alzó la ceja, porque no era habitual que el patrón pidiera ir a buscar a nadie. Si vuelve, tráela. Si no, que sepa que la carta no quedó sin respuesta. Rodrigo no preguntó y salió enseguida con la rapidez de quien sabe que la tardanza puede destruir una posibilidad. El pueblo miró con atención a la figura del capataz que partía hacia la estación. Algunos comentaron en voz baja que tal vez el señor Vale, por primera vez desde que enviudara, sentía que algo suyo se perdía. En la taberna no faltaron apuestas sobre si Bernardo tenía intención de reclamarla en público o si simplemente la dejaría ir. Celinda, que paseaba por la plaza con la misma gravedad con la que cuida una moneda, vio el paso de Rodrigo y algo parecido a una alarma cruzó su semblante. No porque tuviera deseos de conflicto, sino porque el equilibrio social que ella defendía, preciso, con jerarquías bien guardadas, parecía tambalearse. En la estación, Elisa no había querido quedarse a mirar el pueblo. Compró un billete, tanteó su bolsillo por última vez y cuando la locomotora empezó a bufar, sintió que la vida le pedía elección. Había pensado en volver solo de palabra, como quien regresa a un cajón para ver si algo quedó olvidado. En lugar de ello, se sentó, sosegada, y dejó que la perspectiva del valle se hiciera pequeña. No había prisa por responder a lo que su carta había provocado.
Había, en cambio, la firmeza de quien sabe que la responsabilidad de sus actos puede llevarla a asumir la consecuencia de los mismos. El tren chirrió, haciendo su camino. No había pasado ni una hora cuando la mano de Rodrigo apoyó en el respaldo de su asiento. No entró con intención de asustarla. Abrió la conversación con la directa claridad de quien no busca atajos. «Señorita Elisa», dijo, «traigo una respuesta. El señor Vale desea hablar con usted. Ha pedido que se lo lleve en su coche, pero si prefiere que él vaya a la ciudad, puedo arreglarlo. No quiere que sea un gesto público. Quiere hablar en la cocina, en la mesa donde dejó su carta». Elisa lo miró sin mostrar sorpresa. Algo en su rostro pareció aflojarse, como si la prudencia que la había llevado a escribir la carta ahora se viera acompañada por una posibilidad que no había previsto. El dueño de la casa, el hombre que había sido centro de historias y chismes, la invitaba a escucharle. No contestó de inmediato, consideró su maleta, el vaso verde, el peso de su decisión, y el modo en que, aunque se hubiera ido, la casa continuaba llamando sus nombres. «Vamos», dijo al final. No por obligación ni por rendición, sino porque aún creía que la conversación podría sostener verdad. El coche hizo su trayecto de vuelta por el camino de tierra y durante el trayecto, el silencio se instaló con la misma naturalidad con la que cae la tarde. Rodrigo conducía con los ojos fijos, como quien mapea la distancia entre lo que fue y lo que puede ser. Elisa miraba por la ventanilla y dejó que las casas del pueblo pasaran como páginas de un libro que ya no necesitaba relectura. Tenía claro que no buscaba privilegios. Solo quería saber si su presencia en la casa había sido buena en sí misma o si su sola presencia era una ruptura. Entraron en la cocina como quien entra en un santuario doméstico. El fuego encendido, la mesa con un mantel sencillo y la lavanda en su tarro esperaban, y Bernardo se mantenía en una silla con el gesto entre la gravedad y la incomodidad. No era un hombre teatral. No necesitó gestos grandes para mostrar su aprecio. Había, sin embargo, una fragilidad nueva en su mirada, una disposición a nombrar lo que antes era solo objeto. «Leí su carta», dijo sin rodeos. No pidió permiso para usar el tú. Hablaba con la misma sencillez con la que se presenta un hecho. Elisa asintió. No era momento de retórica. Rodrigo se apoyó en el umbral, dispuesto a ceder a la intimidad que ahora sería compartida por los dos. Bernardo habló despacio, como quien tiene que medir las palabras para que no se rompan. Contó, sin dramatismo, que había vivido encerrando la casa como quien guarda un tesoro para un hipotético heredero. «La protegí por miedo», dijo, «creí que así no perdería lo que tenía. Pero lo que hice fue convertirla en un muestrario de cosas que no necesitan uso. No sabía que la casa podía callar tanto que la gente dejara de vivir en ella». Elisa lo escuchó. No había reproche en su rostro, solo un énfasis casi clínico en la verdad de su propia pregunta. «¿Puedo convertir su casa en hogar?». Bernardo dejó salir una risa que fue más bien un ahogo. «Clara», comenzó. Y su voz titubeó. No habló de culpas ni de ausencias culpables, habló de temor. «A veces me siento cobarde», dijo, «porque cuando se fue, pensé que proteger la casa era la manera de mantenerla viva. Me equivoqué. Creí que si preservaba objetos, preservaría recuerdos. No contaba con que los recuerdos necesitan manos que los alimenten, no urnas que los encierren». La conversación no fue una confesión extática, fue un intercambio de verdades pequeñas. Elisa mostró sin vanidad las razones de su marcha. No quería ser la pieza que provocara ruptura en un pueblo, no quería ser instrumento de escándalo. Bernardo dejó que su voz abriera una rendija en su costra. Habló de cómo, en las noches, se sentaba junto a la ventana cerrada y se preguntaba si la vida había sido más generosa con las fachadas que con las personas. Habló de cartas que no llegó a enviar, de fotografías que guardaba en sobres y de la visión de Clara andando por la cocina con un delantal. No hubo promesas grandilocuentes, hubo una petición que, por su sencillez, exigía responsabilidad. Quisiera que volviera. No por obligación, no por conveniencia, sino porque la casa fue suya tanto como mía durante el tiempo que usted la habitó. Quisiera que se quede no solo para cocinar, sino para que nos enseñe a habitar, a nombrar el lugar por lo que hace la gente. Bernardo habló con la calma de quien pide lo que necesita, sin estrategias de conquista.
Añadió, con natural modestia, que no buscaba forzarla a nada, que sería respetuoso de su decisión. Elisa, que había pensado en la posibilidad de quedarse como una dulce tentación, se sintió por primera vez aliviada. No era la petición la que le daba seguridad, era la honestidad con la que se le proponía la opción. No aceptó sin más. Preguntó, con la sobriedad que la caracterizaba, cómo se proponía vivir en el pueblo a partir de entonces. Quería garantías no de afecto, sino de respeto a las personas del lugar, y sobre todo, quería saber si la casa quedaría, de nuevo, en manos de la frialdad que la había hecho cerrar. Bernardo asintió con seriedad. Dijo que él también había aprendido que el cuidado no es lo mismo que la custodia, y que si su presencia iba a generar daño, prefería asumir su parte en la decisión. Propuso que se hiciera un acuerdo sencillo. Elisa continuaría con sus labores, pero con un poder de iniciativa en lo doméstico y la libertad de hacer pequeñas transformaciones. No quería que el pueblo creyera que él había obligado a nadie, ni que ella hubiera sido una conquista social. Quería que la casa fuera casa porque la gente que vivía en ella la habitara con dignidad. Hubo entonces una conversación más delicada. Los límites. Elisa repitió con calma que no quería que su permanencia fuera motivo de resentimiento en quienes la rodeaban. Habló de Celinda y de la necesidad de no alimentar disputas. Bernardo escuchó. Respondió que no proponía enfrentar a nadie ni poner a la gente en vereda, proponía simplemente vida honesta. Le pidió que, si aceptaba, no lo hiciera para derrotar a nadie sino para ayudar a construir un hogar. Salió de la cocina con una propuesta concreta. Que, antes de cualquier público reconocimiento, se asentaran unas rutinas que mostraran el cambio sin ruido. Empezarían por lo pequeño. Decidir juntos los menús. Abrir la casa en días puntuales para la gente del pueblo. Permitir que Rodrigo tuviese un espacio de confianza más amplio. Rodrigo, que había escuchado en silencio y con atención, ofreció su cuerpo de trabajo para sostener la transición. Su lealtad se había transformado en apoyo práctico. Elisa no respondió con una aceptación inmediata. Pidió tiempo para pensarlo. No era el temor a exigir demasiado. Era la prudencia que nace de saber que las buenas intenciones pueden transformarse en heridas si no se cuidan los bordes. Se miraron, y en ese silencio hubo más que palabras. Hubo una promesa tácita de intentar, de construir paso a paso, de respetar la libertad de cada uno. Cuando salió de la casa por segunda vez esa tarde, lo hizo no con el mismo ritmo que cuando la había dejado la primera. Ahora había algo que le daba calor. La carta había sido leída y la carta había sido correspondida con escucha. No había consumado aún una decisión, pero la posibilidad de quedarse era ya menos improbable. Rodrigo la acompañó hasta la estación. No hubo gestos grandilocuentes. Solo el ofrecimiento sereno de quien ha visto el modo en que la casa puede ser un refugio o una cárcel. Los que observaban en la plaza vieron al hombre que había sido un mito moverse con pasos visibles hacia la estación, y el rumor comenzó de nuevo, pero con un matiz distinto. No era la promesa de un escándalo, sino la expectativa de un acuerdo. Celinda, que no había querido perder detalle, se acercó a la taberna con más intensidad que antes. Preguntó por la verdad, sin preguntarla directamente, midiendo reacciones como quien prueba la consistencia del pan. No estaba feliz, porque su papel de guardiana del orden social se veía tocado. No obstante, había en ella un fondo humano que no era fácil apagar, la necesidad de su propia relevo de relevancia. El fin de la historia no llegó con una sola escena, sino con una temporada de pruebas y de pequeños ejercicios de confianza. Elisa acordó quedarse por un mes probatorio. No fue una firma legal ni una ceremonia pública, fue una negociación cotidiana. Lo que ella proponía se vio aceptado en prácticas concretas. Se le permitió decidir la disposición de los utensilios en la cocina, plantar más lavanda, abrir la puerta a niños que vinieran a por galletas. Bernardo, por su parte, aceptó poner en práctica la costumbre de leer en voz alta una carta cada semana, no como un rito, sino como ejercicio de conversación. Rodrigo fue el guardián de esa transición. Su prudencia se convirtió en una red. El pueblo observó con recelo y algunos con secretas esperanzas. Los murmullos no cesaron, pero comenzaron a diversificarse.
Seu Faustino celebraba en voz alta cada pan que salía. Hoy la miga trae más calor, decía, y los que recibían pan de su tienda lo comentaban con sonrisa. Dona Amelia, por su parte, dejó de enviar solo prendas remendadas y empezó a traer recetas con ingredientes que serían útiles en la cocina. Un trozo de naranja confitada, una manteca especial para la repostería, patrones de telas para cortinas. Fue una manera de bendecir, sin palabras sonoras, la cotidianeidad que Elisa traía consigo. En lo privado, Bernardo se esforzaba por abrir otras ventanas. Al principio, hacían pruebas pequeñas. Una mañana, se organizó el desayuno en la mesa de la cocina y se invitó a algunos trabajadores. Otro día se dispuso una merienda en la galería para vecinos que querían ver cómo iba la casa. No eran actos de ostentación, eran ejercicios de familiaridad. Poco a poco, la casa comenzó a tener marcas de uso que no eran torpezas, sino huellas de vida. Un mantel con algo de salsa, la arena de unas botas en la alfombra, la huella de un niño que pasó corriendo. Esas pequeñas faltas de pulcritud fueron celebradas en ciertos rincones como señales de transformación. Celinda observaba y su resistencia tomó otras formas. No se convirtió de golpe en aliada porque su papel social no lo permitía, pero dejó de incendiar el rumor para empezar a proteger su posición de otra manera. Empezó a invitar a la casa por motivos políticos, a ofrecer su jardín para recepciones y a observar de cerca cualquier descuido que pudiera presentarse como prueba de frivolidad. Era una táctica. Con el tiempo, sin embargo, fue difícil mantener un rencor cerrado cuando la casa, con sus ventanas abiertas, empezó a disparar pequeños beneficios. La gente compartía el pan. Rodrigo se mostraba más contento en sus tareas, y la propia presencia de Elisa hizo que muchos recordaran a mujeres que habían sido el sostén del hogar en tiempos menos contados. Y sin embargo, la transformación fue lenta. No todo salió bien a la primera. Hubo una fiesta en la que un niño rompió un vaso heredado, hubo palabras maldichas en la taberna por parte de alguien que no comprendía la diferencia entre hospitalidad y despliegue, hubo una noche en la que un visitante reconoció a Elisa por su pasado, y la relación fue mediatizada por comentarios malintencionados. En esos momentos, tanto Bernardo como Elisa tuvieron que sostener conversaciones de reparos y asumir que la vida comunitaria no se limpia con idealismos, sino con paciencia y respuesta. Las heridas que surgían se cosieron con actos repetidos y humildes, disculpas, reparaciones y trabajar juntos en mostrar que la intención no era alterar el orden por capricho, sino integrarlo con respeto. Fue en una tarde de otoño cuando la decisión definitiva tomó forma. Estaban en la cocina, con la lluvia golpeando el cristal de la ventana y la lavanda colgando ya seca en algunos frascos. Bernardo cerró el libro que había estado leyendo y la miró con una claridad nueva. «He pensado en cómo vivir», dijo. «No quiero que esto sea un favor ni una deuda. Quiero que si se queda, lo haga por su voluntad. Y si lo hace, que lo hagamos juntos». No como señor y empleada, sino como dos personas que han decidido compartir un destino doméstico, le ofreció, con sencillez, algo que no sonaba a declaración romántica, la propuesta de un compromiso público, de compartir la casa con el reconocimiento que implica involucrar nombres en la puerta. Elisa escuchó y por primera vez desde su llegada no tuvo que medir tanto sus palabras. Dijo que sí, pero con condiciones que mantuvieron su integridad. No sería anulada por costumbres ajenas. Tendría libertad para recibir visitas, para coser y vender sus piezas si lo necesitaba. Tendría también la posibilidad de volver a la ciudad si alguna circunstancia exigía que compactara su camino. Bernardo aceptó sin titubeos. No fue una suma de promesas grandilocuentes, sino un contrato de vida hecho de respeto. La boda fue sencilla, como lo pidió Elisa, no hubo pompa ni desfile. Hubo una misa breve en la iglesia del pueblo oficiada por el padre Teodoro, cuyas palabras se centraron en la importancia de la casa como cimiento de la vida común, más que en dogmas o ritos solemnes. Asistieron los vecinos. Dona Amelia con un trozo de tela blanca en la mano, Seu Faustino con un pan recién horneado, Rodrigo con su mirada firme y un gesto de aprobación que no necesitó palabras.
Celinda estuvo presente, con el mismo sombrero impecable, y no hubo un gesto de celebración en su rostro, pero sí una atención que, con el paso del tiempo, se iría transformando en tolerancia. El festejo posterior fue más una mesa larga que una fiesta ostentosa. La casa, que ya no era una vitrina, sino un lugar para compartir, supo acoger la conversación. Había platos que Elisa había enseñado a hacer en la ciudad y recetas que Bernardo había conservado de las noches con Clara. Las manos trabajaron juntas, amasar, servir, secar. Hicieron un pan, uno especial, que todos probaban con gesto de complicidad. Rodrigo se permitió bromas en voz alta. Seu Faustino no cayó su orgullo al ver cómo la mesa recibía a la gente. Celinda, al final, ofreció un plato propio, hecho sin ruido, como si quisiera ser parte de algo que no podía controlar del todo, pero que le pedía reconocimiento. Los años que siguieron confirmaron lo que ya se intuía en aquella cocina, que el hogar se hace a fuerza de pequeños actos repetidos. Elisa continuó ejerciendo su oficio, cosía, remendaba, hacía cortinas y arreglos. Su trabajo no desapareció ni se transformó en simple adorno. La costura alimentó la economía doméstica y el valor que ella aportaba al hogar quedó visible. Bernardo aprendió a delegar, a dejar ventanas abiertas sin sentir que perdía autoridad, a sentarse a la mesa y escuchar. Rodrigo siguió siendo capataz, pero ahora con una tarea más humana, procurar el bienestar de quienes vivían y trabajaban en la hacienda. Su mirada, antes vigilante, se volvió protectora en la medida en que veía la transformación de la casa. El jardín creció con la lavanda que Elisa había plantado en su primera semana. Las fragancias se multiplicaron y con ellas llegaron visitas de otros pueblos que querían ver cómo era posible convertir una casa de dominio en un hogar compartido. No se trataba de un triunfo ostentoso, eran cambios sencillos pero palpables. Los niños corrían y dejaban huellas en la alfombra. En el invierno se reunían a hacer pan y en la primavera se plantaban semillas que pronto dieron pequeños brotes. La vida doméstica mostró su poder, un mantel que se arruga con la comida, una silla que se inclina hacia una conversación, una ventana que se abre al viento. El trabajo diario mostró sus frutos no por la velocidad, sino por la constancia. Hubo días en que la duda volvió, semanas en las que aparecieron viejos rencores, pero la costumbre de trabajar junto a la verdad impidió que la memoria del dolor se calcificara. Bernardo y Elisa aprendieron a reparar con palabras sencillas. Lo siento, gracias, perdóname por no haber visto antes. No fue un reparo teatral. Fue una forma de medicina lenta que en el tiempo dio fruto. Celinda, con la marcha del tiempo, cambió su modo de relación. No se convirtió en la mejor amiga de Elisa, ni dejó de observar con cierta distancia, pero su postura se hizo menos combativa. En una de esas tardes en que las cruces de la vida exigen honestidad, se acercó a la cocina con un frasco de mermelada casera y dijo, sin buscar elogios ni primeros puestos en la historia: «Nunca pensé que la casa pudiera oler a pan otra vez. Usted hizo algo que muchos no supimos hacer». Elisa, con la modestia que la caracterizaba, simplemente aceptó el frasco y dijo que el pueblo, si se dejaba, podía aprender a no tener miedo del cambio. El epílogo de aquellos años no fue una placa con palabras solemnes, sino una puerta que se mantuvo abierta. Colocaron una pequeña placa en la entrada, sí, pero no con nombres que buscaran gloria. Decía apenas: «A esta casa llegaron manos que la hicieron hogar». No fue un epitafio, fue recordatorio. Los que pasaban veían la lavanda, olían el pan y notaban la diferencia entre una casa que se exhibe y una que respira. Hubo quienes pidieron la receta del pan y hubo quienes quisieron conocer la manera de plantar lavanda. Dona Amelia siguió trayendo cosas y enseñando recetas. Seu Faustino dejó de ser solo proveedor y se convirtió en amigo que sabía el punto exacto para una masa. Rodrigo recibió el respeto que merecía, no por su autoridad, sino por su fidelidad. Y Bernardo, por su parte, dejó de ser un mito para volverse un hombre capaz de mirar a los ojos y decir simplemente: «Gracias por quedarte». Las grandes contiendas del pueblo continuaron, porque el mundo no cambia solo por la fuerza de un hogar. Sin embargo, allí, en esa casa, la vida había demostrado algo que pocos pueblos admiten con gusto, que el valor no siempre está en la fachada que domina la llanura, sino en la veta que corre por dentro y que, si se cuida, revela la fibra verdadera de las cosas.
Elisa, que había llegado con una maleta remendada y un vaso verde, terminó siendo la persona que enseñó a mirar la veta en los muebles, en los panes, en las conversaciones. En una tarde de julio muchos años después, con la casa ya habituada al vaivén de las estaciones, un niño pequeño recogió una ramita de lavanda y la puso en una tacita que había junto al vaso verde, ahora más gastado por el uso y las historias. Su padre, que en ese momento era un hombre que había aprendido a abrir ventanas, lo miró con ternura y dijo: «Así es como se hace un hogar». La frase no tenía ostentación. Era una verdad simple. Al pasar junto al porche, Seu Faustino colocó una bolsa con harina en la mesa de la cocina, porque los viejos oficios se nombran con actos. Dona Amelia dejó una cortina nueva para que una ventana se vistiera por temporada. Rodrigo, que ya no era joven pero conservaba la misma firmeza, cruzó la casa y se sentó en la silla que solía ocupar en las tardes de trabajo para beber un sorbo de café. Celinda, desde su jardín, miró la escena y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin cálculo. La pregunta que Elisa había formulado la primera noche que miró la casa, ¿puedo convertir su casa en hogar?, dejó de ser una cuestión abierta para ser un testimonio. La casa, que todos habían admirado por su fachada, había encontrado su respiración en las manos de quienes la habitaron. Nadie prometió milagros, nadie afirmó que el dolor se borrara en un instante. Lo que se vio fue el efecto de la constancia: panes compartidos, ventanas abiertas, lavanda en los tiestos, conversaciones que se guardan como tesoros. No se trató de una victoria contra el pueblo, sino de una invitación a transformar el modo en que la comunidad nombraba el lugar de cada uno. Cuando la tarde abrió su calma y el sol se fue posando detrás de las colinas, la casa de los Vale ofreció su imagen más honesta, no la de dominio que antes reproducía la admiración distante, sino la de un hogar que, con el tiempo y el trabajo cotidiano, había conseguido no solo habitar la tierra, sino ser parte de la vida que la rodeaba. El pueblo que antes miraba con envidia comenzó, en la medida en que se acostumbraba a ver la ventana abierta y el pan recién hecho, a entender que había diferencia entre tener y habitar. Si alguien preguntara años después qué había cambiado, no habría una sola causa sino muchas. Una mujer que supo mirar la veta, un hombre que decidió escuchar, un capataz que tuvo paciencia, vecinos que aprendieron a callar y a celebrar. Lo que empezó como rumor y terminó como costumbre fue, en el fondo, una humilde lección: que la belleza que no acepta uso es solo apariencia. La belleza que se raja bajo la vida es la que demuestra que lo humano la atraviesa. Aquella noche, mientras la luna ascendía y la lavanda exhalaba su perfume, Bernardo apoyó la mano en la mesa donde Elisa había dejado tantas veces la masa. Miró el vaso verde, la placa en la puerta, las cortinas que se movían con la brisa, y pensó que lo más verdadero que había recibido no era el pan, aunque lo apreciaba mucho, sino la compañía de alguien que no temía nombrar la verdad. Elisa, desde la cocina, sonrió sin hacer ruido. Había en su rostro algo que no buscaba la aprobación general, sino la paz del deber cumplido, no por grandeza, sino por haber sido fiel a su veta. Si alguien camina hoy por el camino que conduce a campos serenos, verá la casa en la llanura como antes, con sus revoques blancos, sus tejas que guardan sol, y un porche que mira al valle. La diferencia es menos visible desde lejos que desde dentro. La casa respira. Hay pan en la mesa, hay lavanda en los tiestos. Hay ventanas abiertas que invitan al viento a pasar. Y en la placa junto a la puerta no figura un nombre para la posteridad, sino una frase discreta que recuerda el trabajo cotidiano. Aquí se hizo hogar. Si esta historia te ha tocado, comparte con alguien que valore las pequeñas victorias de la vida cotidiana y suscríbete para encontrar más relatos como este, que recuerdan que ver la veta es aprender a ver a las personas más allá de su fachada.